Hola, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Una alegría encontrarme con ustedes un sábado más. Cada sábado es un sábado lleno de expectativas, de nuevas esperanzas, como lo hacemos todos los días en realidad. Ahora, lo importante de este día es poder comunicarme con ustedes a través de este medio, ya que sabemos las complicaciones que tenemos, pero eso no nos ha impedido poder llegar hasta ustedes a través del internet, ¿no? Y bueno, como siempre les digo, traten de compartir los videos. También hay un canal en YouTube para que todos tengan la posibilidad de acceder a este programa, donde nuestro mayor deseo es impartir un mensaje de esperanza, de fe, alentador, y que pueda de alguna manera o de otra cambiar la historia de sus vidas, como también cambió la historia de mi vida en el momento que Jesús llegó a mí, o al menos yo pude empezar a conocerlo. Es importantísimo poder conocerlo a Jesús. Es más allá de las Escrituras, es una experiencia, yo digo, sobrenatural. Y bueno, cuando uno habla de Jesucristo, no puede dejar de hablar de los milagros. Es por eso que el título de hoy es Yo creo en los milagros. Y es lógicamente, creo en los milagros porque creo en Jesucristo, porque creo en Dios. Y esa es parte de la historia, y es parte del mensaje o de esta charla que vamos a tener juntos. Mirá, yo conocí a Jesús a través de un milagro que sucedió en mi vida en el momento que me encontraba enfermo de una enfermedad incurable. Yo lo conté ya anteriormente, creo, neuralgia en un trigémino, y una persona, yo estando sin fe y sin esperanzas, en realidad ya estaba quebrado en el sentido de mi esperanza, de mis expectativas de futuro, digamos. Entonces, una persona me habló de Jesús y se tomó el tiempo para conmigo, y él oró por mí. Y desde aquel día las cosas mías cambiaron en su totalidad, porque quedé realmente impactado por el milagro que había sucedido, y aún mucho más impactado porque yo sabía perfectamente que había llegado a aquel lugar sin tener ningún tipo de esperanza. Todo lo contrario, mi esperanza era salir de ese lugar, de aquella casa, de la misma manera de la que había entrado. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué fuiste? Fui porque un amigo me insistía y me quería llevar a ese lugar. Y es por eso que justamente, por de alguna manera no quedar mal con mi amigo, es que accedí que él me lleve, pero no iba con expectativas, simplemente como para después decirle, bueno, vos me pediste que viniera y llegué y vine. A partir de ese día las cosas fueron cambiando, y en realidad ya un tiempo atrás me venía interesando todo lo que era sobrenatural, y ahora con este milagro que había ocurrido en mi vida, empecé a buscar los milagros, buscaba milagros, en realidad era un buscador de milagros. Entonces, donde sabía que se realizaban milagros, hacía todo lo que estaba en mi alcance para poder llegar a ese lugar. Y el centro de mi atención era justamente cuando los milagros ocurrían, ¿no? Ahí era donde yo me quebraba, donde yo me ponía a llorar, porque sabía de que el milagro no lo puede realizar un hombre, sino que lo realiza un ser superior, y nosotros le decimos Jesús, nosotros lo llamamos Jesús. Entonces, el hecho de poder asistir a un lugar donde ocurrió un milagro, yo iba entendiendo que me estaba acercando de alguna manera u otra
a la persona que lo estaba realizando en ese momento. Y me ponía contento porque decía, ocurrió un milagro extraordinario, maravilloso. Jesús está acá, en este lugar. Está acá porque Él lo hizo. No lo puedo ver a Él, pero puedo sí ver las obras de Él. No puedo mirarlo cara a cara, pero sí puedo ver lo que Él hizo hace 5 minutos, 10, 15 o en el instante. Y eso me provocaba una alegría tan grande, era tan inexplicable, inclusive impagable, que las primeras cosas que hice fue comentarle a las personas que estaban a mi alrededor lo que me había sucedido, el milagro que el Señor había hecho en mi vida. Personas que sabían de mi enfermedad y que ahora me veían sano y que ya no la padecía más. Pero no solamente eso, sino que lo transmití a la familia, lo transmití a mis amigos más cercanos en ese momento, a la gente del barrio, a las personas que tenía algún tipo de relación y que los podía ver, les contaba acerca de este milagro y aún más. Después empecé a decirle, che, vos sabés que en tal lugar Jesús está haciendo milagros. Entonces lo invitaba con una alegría, con una satisfacción tan grande. ¿No querés que te vaya a buscar? Para ir lo pasaba a buscar con el coche, lo llevaba al lugar donde estas cosas ocurrían y me venía realmente contento, satisfecho. Porque lo que había hecho en un tiempo este muchacho amigo conmigo de llevarme a aquel lugar, ahora yo estaba teniendo la misma posibilidad de llevar a otros para que vean y también para que sientan lo que sentí aquel día. Y es inexplicable, realmente es inexplicable y es maravilloso poder ver los milagros de Jesús. Entonces empecé a leer y yo decía, claro, qué tremendo. Jesús elige a un grupo de personas, 12 personas, a los cuales les llamó discípulos y después fueron apóstoles. Y estas personas cuando lo conocieron a Jesús, mientras iban al lado de Él, no dejaban de ver milagros. Porque si bien Jesús traía una enseñanza y hablaba a multitudes de personas, se quedaban maravillados ellos al ver la cantidad de milagros que sucedían alrededor de la vida de Jesucristo. Y aún más les digo, se sorprendían. A pesar de ver milagros, ellos después quedaban sorprendidos por alguna otra cosa que había sucedido sobrenatural alrededor de Jesús. Y el relato de hoy está en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, versículo 16, pero quiero un poquito más atrás, desde el versículo 14, porque ahí relata de que uno de los discípulos, llamado Pedro, tenía a su suegra que estaba enferma con fiebre en la casa. Y Jesús accedió a ir a esa casa y tomándole la mano, así dice la Escritura, la fiebre la dejó. Ya dejó de estar postrada en cama, sino que ya pudo levantarse de la cama. Y ustedes saben, en agradecimiento no sabemos qué hacer, ¿viste? Así que la Escritura dice, y se levantó de donde estaba postrada, y lo que primero sucedió, se comenzó a servirle, seguramente, yo me imagino, y quieren tomar algo, quieren comer algo, no sabía cómo atenderlo. Había una gratitud tan grande en la vida de esta mujer, y no es para menos, no es para menos. Por eso digo, cuando hacemos algo, lo hacemos desde la gratitud, ¿no? Y vuelvo a insistir en el hecho de que si me llaman a la hora que me llamen, porque están pasando por un problema, para mí no es una molestia. Porque muchas personas me dicen, Luis, perdóname que te moleste a esta hora. No es molestia, no es ninguna molestia. Para mí es una alegría saber de que, como alguna vez alguien me asistió y me extendió una mano para ayudarme, hoy tengo la misma posibilidad de hacerlo
Y eso me pone contento, me pone feliz. Y me pone mucho más feliz si veo de que Jesús cambia tu vida, transforma tu vida, sucede algo grande en vos. Sé que detrás de eso que te está sucediendo no está mi mano, sino está la mano de Jesús haciendo milagros como siempre los hizo, de la misma manera ahora. Bueno, pero quiero relatarte parte de estos versículos, de esta historia que te estoy contando, que es bíblica, lógicamente, ¿no? El versículo 16 de este capítulo 8 de San Mateo dice: y cuando llegó la noche, ¿dónde estaba Jesús? En la casa ¿de quién? De la suegra de Pedro, de la que había sido sanada. Estaba ahí. Y como había personas tan locas como yo, cuando escucharon, porque se corrió la voz, no había celulares, no había forma de comunicarse, sino voz a voz, boca a boca, cuando se enteraron de que Jesús estaba ahí, en esa casa, la Escritura dice que muchísima gente fue a buscar a los que estaban endemoniados, poseídos por espíritus inmundos, y los llevaron hasta ese lugar. Y aún personas que estaban enfermas, lo trasladaron a ese lugar, lo trajeron a ese lugar. La Escritura habla de la siguiente manera: y le trajeron a él muchos, no pocos, sino muchos endemoniados. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando vos conocés, cuando vos experimentás lo sobrenatural, cuando vos de alguna manera has recibido algún tipo de milagro, es como que estos milagros hacen de que tu fe aumente, crezca. Porque una cosa es leerlo o ver una película de Jesús, que quizás habrás visto en algún momento, y otra cosa es vivirlo personalmente, que tu cuerpo haya recibido un milagro de Jesús, que tu cuerpo sea testigo de los milagros de Jesucristo. Entonces eso, sin lugar a duda, comienzan a actuar en tu corazón y en tu mente, y comenzás a creer pero de otra manera, y a tener fe de otra manera. Ya empezás a creer que existen milagros de parte del Señor Jesucristo, y eso te lleva a creer en milagros sobrenaturales, porque no son milagros que puede hacer un hombre natural, sino todo lo que es sobrenatural, todo lo que es milagroso, viene desde un lugar que es más alto del que estamos nosotros, y es donde está el Señor o donde está Dios. ¿Qué sucedió? Dice, y con la palabra, ¿salió Jesús de la casa? Sí, salió, eso quería que te diga. Salió del lugar porque se enteró de que el lugar era una romería, era un montón de gente, para no decirte un mundo de personas necesitadas, que estaban esperando y deseando intensamente verlo a Jesús. Así que él cuando vio tanta necesidad, tanto dolor, misericordia, tuvo misericordia, y la misericordia que vino sobre él y ese amor que vino sobre él hizo de que él actúe con el poder que le había sido dado, que actúe con la autoridad, con lo que él sabía que necesitados. Entonces la Escritura dice, relata, y echó fuera a los demonios. ¿De dónde? De los cuerpos, porque había posesión, había espíritus inmundos que habían poseído el cuerpo de las personas. Y como en sí la palabra de Jesús tiene autoridad y tiene poder para deshacer las obras del diablo, él utilizó esa autoridad de la palabra, y dice la Escritura, dice Mateo, dice, y con la palabra hablada, echó fuera los demonios, expulsó a los demonios. Y no solamente eso, sino dice, y sanó a todos los enfermos, los sanó. Por la palabra, sí, por la palabra. Porque la palabra de Jesús tiene poder,
porque la palabra de Jesucristo tiene autoridad. Y luego dice en el versículo 17 del mismo capítulo, dice que esto sucedió para que se cumpla una profecía de Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya estaba profetizado esto, ya estaba avisado que estas cosas iban a suceder. Sí, ya estaba profetizado, ya se había dicho que esto iba a suceder. Y para esto vino Jesús a esta tierra, para deshacer las obras del mal, para poner luz en nuestra vida, para quitar las tinieblas que nos rodeaban diariamente, para sanar nuestro corazón de enfermedades, de dolores, de sufrimientos, para cambiarlo y también para darnos una esperanza diferente, para que nosotros comencemos a vivir una nueva vida, diferente a la vida que veníamos viviendo. Y miramos hacia atrás y vemos las cosas que nos sucedieron. Cosas lindas, sí, cosas lindas, pero también hay cosas muy feas y muy tristes. Y de pronto vemos el cambio desde que Jesús vino a nuestra vida. Yo siempre cuento, y no quiero ser reiterativo, pero no dejo de agradecer. Y siempre digo, hoy, si no hubiese aparecido Jesús en mi vida, le traería un problema para las personas que me rodean, porque tendría que estar en una silla de rueda hemipléjico. Y sin embargo, aquí me ven. Y esto me da una alegría y no quiero dejar de agradecer. Nunca voy a dejar de agradecer lo que Él hizo por mí. Y esto es lo que me anima, lo que me da fuerza para poder hablarte a vos, para subir estos mensajes de esperanza a tu vida. Porque soy una persona consciente, porque soy una persona que ha aprendido a entender que Jesús no hace excepción de personas. Lo que hizo sobre mi vida, lo que he visto que hizo en muchísimas personas, sé que Jesús lo quiere hacer en vos. Él es un hacedor de milagros. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Él, Él comienza a trabajar como un alfarero en nuestra vida. Y lo que está mal, lo comienza a quitar. Lo que nos perjudica, lo comienza a quitar. Y comienza a traernos una nueva historia. Y comienza a mostrarnos, como yo estaba hablando la vez pasada con un muchacho, yo le digo, una cosa es leer, otra cosa es experimentar, vivir lo sobrenatural. Cuando uno comienza a experimentar, a vivir lo sobrenatural, las cosas te cambian, tu cabeza te hace un clic, hay una diferencia enorme. Cuando otras personas dicen no, vos sabés que siempre hay un sí. Vos sabés que la última palabra en realidad la tiene Dios. Y uno no lo dice por decir simplemente, por decir algo y darle ánimo a alguien. Uno lo dice con convicción, porque sabe que esto es real, que no es algo imposible, que a partir de una oración las cosas de una persona pueden cambiar, que a partir de que una persona pueda acercarse un poquito más a Jesús, su vida va a tener un cambio inevitablemente, porque para eso viene Jesús, a traernos un cambio, a perdonar nuestras fallas, nuestros errores, nuestros desaciertos y a tratar de comenzar a encaminar nuestra vida para que no tropecemos siempre con la misma piedra, para que no vivamos una vida de derrota en derrota, sino que comencemos a experimentar una vida de victoria en victoria, y para ser agradecidos y saber que si algo bueno sucede en nosotros, tenemos que entonces decirle, yo no fui,
Jesús hizo algo hermoso en mi vida. Esto es lo que quiero contarte. Este es el pasaje de las Sagradas Escrituras que quise compartir con vos en esta noche. Me parece interesante que uno busque milagros. Me parece que es interesante que uno sea un buscador de milagros, porque para ser un buscador de milagros, indudablemente que tenés que ser un buscador de Jesús, porque Él es el hacedor. Entonces cuando lo vamos buscando a Él, van apareciendo los milagros, van apareciendo las huellas, ¿viste? Cuando vos buscas a una persona y encontrás huellas, decís, está cerca, las huellas te van marcando lo cerca que estás de esa persona. Y nosotros nos acercamos día a día a Él y vemos cosas preciosas que ocurren porque Él sigue siendo la misma persona. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esto es lo que dice y yo lo creo. Él dice que sana y yo lo creo. Él dice que existe y yo lo creo. Y por creer en Jesucristo, por ser una persona que cree en Jesús, automáticamente pasé a ser una persona que creo en los milagros. Soy una persona que cree en los milagros. Y los milagros es aquellas cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras capacidades limitadas, sino que los milagros ocurren a través de un ser que es milagroso. Y si buscamos al milagroso, entonces, ¿por qué no vamos a la fuente? Vamos al más milagroso que existe. No te olvides, se llama Jesús. Oro por vos. Señor, me has permitido traer esta palabra de aliento y llevarle una esperanza, que sos vos, Jesucristo. Vos sos la esperanza, lo que ellos necesitan. Por eso no dejo de nombrarte y no siento vergüenza por hacerlo, siento orgullo de hablar de vos. Jesús, te pido algo que muchas veces te pido, que lo que me hiciste ver, esos milagros que me hiciste ver, esa vida que me hiciste conocer, esa misericordia que tuviste por mí al levantarme tantas veces, al coronarme de favores y de misericordias, yo te pido que hagas lo mismo por los que están mirándome en esta hora. Por esas personas que están mirando este video en esta hora, yo te pido un milagro. Y te lo pido porque creo en vos y porque yo creo en los milagros. Entonces en esta hora te ruego, te suplico, te imploro un milagro por ellos. Un milagro. Que vos te acerques en esta hora que están mirando el video, que acerques tu presencia a ellos, que lo envuelvas con tu poder maravilloso y que ellos puedan experimentar una nueva vida, que ellos puedan experimentar milagros, que ellos puedan ver cosas que antes no podían ver, que las puedan ver ahora. Señor, quita de la vida de ellos todo lo que no es para ellos, todo lo que le trae problemas, todo lo que le trae dificultad, aquellas cosas, Señor Jesucristo, que lo van a llevar al fracaso. Yo te pido de todo corazón que las quite de sus vidas. Y aún te pido, Señor, no solamente por ellos, por los que me miran en esta hora, sino aún te pido por sus familias. Te pido por sus hogares, esposos, esposas, hijos, hijas. Te pido por ellos a través de sus vidas. Jesús, haz un milagro en esta noche sobre ellos. Gracias te doy, porque sé que esto va a suceder. Dios te bendiga. Con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a ver el próximo sábado a las 19 horas. No dejes de compartir del canal de YouTube los videos que luego se van a subir y esta programación que estamos dando en este día. Nos vemos el sábado que viene. Gracias por estar y por acompañarme en esto que estamos haciendo juntos. Nos vemos.